Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a su clase de Derecho Procesal Administrativo. Hemos estado hablando en clases anteriores en manera en vivo, presenciales, online, sobre lo que es el derecho administrativo, sobre lo que es el proceso administrativo, sobre lo que es el acto administrativo, sobre visitas de verificación. En esta ocasión vamos a tratar un tema que nuestro temario habla como el Estado ante los tribunales. Y vamos a empezar a hablar, entre otras cosas, entre el procedimiento administrativo, la clasificación de los procedimientos, las características de dichos procedimientos, la actividad administrativa, eh, los actos de creación de situación general y sobre otros temas importantes para efectos de entender el proceso administrativo. Vamos a comenzar diciendo que el proceso o el procedimiento se estudia junto con el acto administrativo o como introducción al sistema de impugnación a la actividad del Poder Ejecutivo. Recordemos que toda actividad administrativa proviene del Poder Ejecutivo. Las diversas instancias que gobiernan nuestro país provienen del Poder Ejecutivo. Las secretarías provienen del Poder Ejecutivo. Tenemos secretarías a nivel federal, secretarías a nivel local y algunas direcciones a nivel municipal. Entonces, se trata de los sistemas de impugnación eh, ante la actividad del Poder Ejecutivo. Por impugnación debemos tener los sistemas de inconformidad, cómo defendernos ante el actuar de las autoridades en este tema. Todo esto que estamos explicando lo vamos a tener en la presentación PowerPoint que está en la página de la escuela, en la que ustedes tienen acceso. Ahí pueden ir checando las presentaciones y al mismo tiempo ver este video para efectos de enterarse de lo que estoy viendo. Dice, el concepto de procedimiento administrativo, dice, es la serie coordinada de medidas tendientes a producir y ejecutar un acto administrativo. El procedimiento administrativo es una serie coordinada de medidas tendientes a producir y ejecutar un acto administrativo. Es decir, son los pasos que siguen las autoridades para que nazca un acto administrativo. Ya vimos cuáles son los conceptos del acto administrativo y cuáles son los requisitos del acto administrativo, y ejecutar un acto administrativo. En este caso, específicamente un acta de verificación, el procedimiento administrativo vendría a ser todo lo que se hace para crear la orden de visita, y la ejecución es lo referente al mismo o en sí solo a la visita de verificación. La doctrina española se conoce como el cauce legal que los órganos de administración pública se ven obligados a seguir en la realización de sus funciones y dentro de su competencia respectiva para producir los actos administrativos. Repito, es el cauce legal que los órganos de la administración pública se ven obligados a seguir en la realización de sus funciones y dentro de su competencia respectiva para producir los actos administrativos. Esto es de acuerdo a los autores españoles o la doctrina española del autor López Nieto y Mayo, que son los que definen en esto. El procedimiento administrativo adopta varias clasificaciones. Un procedimiento formal y aformal, un general y especial, un unifásico y bifásico, un declarativo y un ejecutivo, un técnico o de gestión, ordinarios y especiales, flexible o rígido, lineal o triangular. Es decir, el proceso administrativo se clasifica de acuerdo a su nacimiento, es decir, formal, quiere decir por escrito, o formal, de manera no escrita, aunque eso está prohibido, general y especial, unifásico, es decir, la producción de una sola autoridad, o bifásico, declarativo o ejecutivo. Insisto, la clasificación de los actos administrativos son formal y aformal, general y especial, unifásico y bifásico, declarativo y ejecutivo, técnico o de gestión, ordinarios y especiales, flexible o rígido, lineal o triangular. Esa es la clasificación de los actos, de los procesos o del procedimiento administrativo como tal.
Características del procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo tiene ciertas características que son las que vamos a ver a continuación. Hablamos del que el procedimiento administrativo, debe ser, entre sus características, debe ser legal, es decir, debe estar previsto y permitido, previsto o sancionado por la ley dentro de la competencia del órgano. 2. Debe ser eficiente. Es decir, el procedimiento administrativo debe lograr producir o ejecutar adecuadamente el acto administrativo. 3. Debe ser gratuito. En todos los dependencias del gobierno federal, estatal o municipal, los procedimientos administrativos son gratuitos. No se pagan, no se cobran los procedimientos administrativos. Y aquí vamos a hablar un poco como abogados esta tendencia. Generalmente cuando una persona solicita un servicio, algunos profesionistas engañan a las personas y dicen, no, pues el procedimiento te cuesta tanto. La verdad es que los procedimientos son gratuitos. Hay que diferenciar entre el costo del procedimiento y el costo de honorarios de los profesionistas que atienden los procedimientos. Voy a poner un ejemplo muy claro porque al final de cuentas, a pesar que es un procedimiento de carácter judicial, pero al final de cuentas es un procedimiento, el tema de amparo. Muchos abogados dicen, no, pues el amparo cuesta 10,000 pesos, por ejemplo. En realidad el amparo es gratuito. En realidad los tribunales no te cobran por hacer el amparo, ni por tramitar el amparo, ni por dictar una resolución de amparo. Es más, la fianza ni siquiera la cobran. La fianza precisamente, o la garantía en el juicio de amparo, constituye un acto económico. Hay que pagar una cantidad, pero esa cantidad se te regresa. Lo que se cobra son los honorarios de los profesionistas que elaboran la demanda de amparo, que están pendientes del proceso, que ofrecen las pruebas, que ofrecen los alegatos, etc. Pero en general el amparo no se cobra, es completamente gratuito. Ok, esto pasa en todos los procesos administrativos de índole federal, local o municipal. Son gratuitos y siempre serán gratuitos. Y hay que saber diferenciar muy bien ese tema. Como abogados cobramos la atención del procedimiento, que el procedimiento salga, y así es así, pues se cobra un porcentaje de honorarios. Es importante considerar que la gratuidad es algo muy, muy especial para estos temas. Cuatro, publicidad. Los procedimientos administrativos son públicos, es decir, cualquiera puede tener acceso, excepto en caso de seguridad nacional. Aquí es importante también destacar algo. La publicidad también ahorita se encuentra muy restringida por los temas de los datos personales. Se supone que todo proceso administrativo es público, pero aquí entra en juego el tema de los datos personales, pues los datos personales no son públicos. Entonces, cuando un ciudadano está sujeto a un proceso administrativo o a un proceso jurisdiccional, el contexto es que debe ser público, porque así lo establece nuestra Constitución. Sin embargo, nuestra Constitución también protege el derecho de la privacidad de las personas. Luego, entonces, si tú estás sujeto a un proceso administrativo, digamos una multa, tu nombre no tiene por qué ser divulgado, porque existe lo que es la estigmatización social. Entonces, el tema de la publicidad es un tema dual. Por un lado, la ley manifiesta que debe ser público, y eso está bien, pero por otro lado también hay que respetar las cuestiones de datos personales. No podemos andar divulgando tu nombre por todos lados, porque te puede poner inclusive en peligro, o puede dañar tu honor, o dañar tu buena imagen. Entonces hay que variar entre estas cosas. ¿Cómo lo han resuelto las autoridades? Simplemente publican el proceso administrativo y borran los nombres, borran las direcciones, borran los datos personales, que a nadie les interesa. La publicidad se ha concentrado en sí mismo en el proceso en sí. Perdónenme. La publicidad se ha centrado en sí mismo en el proceso, no en las personas. Es decir, es público el proceso.
es público el procedimiento, es público la resolución. La persona a quien solicita o la persona a quien recae la resolución, eso es secreto. Entonces, la publicidad se encuentra en cierta manera restringida sobre los temas de los datos personales. Y llevamos 4 características del procedimiento administrativo: la legalidad, la eficiencia, la gratuidad y la publicidad. Repito, legalidad, que el proceso debe estar siempre consignado en la ley. La eficiencia debe ser un proceso que nos lleve a ejecutar el acto administrativo de manera eficiente y adecuada. Gratuidad, los procesos administrativos son gratuitos. Publicidad, son públicos bajo las características que hemos estado mencionando. Estos son los 4 primeros. Faltan 3. Debe ser ágil. Aquí hay algo que a lo mejor ustedes no lo conocen porque son muy jóvenes, pero a mí me tocó ver un poco también, no tanto. Existía o existe en México algo que se llama burocracia. Y decía el célebre comediante y filósofo Cantinflas, porque era ambos, que burocracia era una palabra compuesta griega que se refería al buró y a kratos. El buró era escritorio, kratos el poder del escritorio. La burocracia era la actividad que realizaba el burócrata, el empleado del gobierno. Y en México, durante los años 60, 70, 80 y hasta 90, la burocracia adquirió una dimensión muy lenta, muy retrógrada, muy dejada. Un trámite podría durar años y no tener un resultado. Se llamaban trámites burocráticos porque los empezabas en un mes y los terminabas en 4 o 5 meses. Eran temas muy burocráticos, eran temas muy tardados. Y eso se empezó a combatir en los años 90. Ustedes a lo mejor estaban muy jóvenes, o no habían nacido, yo estaba muy joven, con algo que se les llamó simplicidad administrativa. ¿Qué era la simplicidad administrativa? Hacer las cosas de manera ágil. Y en cierta manera se logró, pero hay que reconocer que la burocracia ha regresado poco a poco. Entiéndase burocracia como lo tardado, lo lento, el término burocracia. Poco a poco ha regresado a instalarse, y en temas de pandemia se ha instalado más. Me ha tocado casos, específicamente conozco 3 casos de jóvenes como ustedes que terminaron sus estudios poco antes de que iniciara la pandemia, unos 2 o 3 meses de estudio de licenciatura y de maestría específicamente. Entra la pandemia y se cierran todas las dependencias, específicamente la SEP, y su trámite de titulación se queda paralizado. Y ha pasado un año exactamente, y no han logrado obtener sus documentos, su título, su cédula. Y durante un año no han podido ejercer legalmente su actividad, específicamente de un joven que estudió para abogado. Ahorita todas las dependencias, todos los juzgados te piden tu cédula para poder tener acceso a los expedientes. Entonces el joven durante un año no pudo ejercer su actividad como abogado. Hace poco nos acaban de conceder un amparo al respecto y le acaban de otorgar su título y su cédula, pero pasó un año para que eso sucediera. Y como eso, hay otro caso de otra joven en licenciatura, y un caso de un compañero ya en la maestría que se ha detenido. La pandemia ha logrado instalar la burocracia de nuevo. Y algunos casos me dirán, bueno, pero es comprensible, maestro. Al final de cuentas, pues nadie se quiere enfermar, nadie se quiere morir, sí. Pero una cosa es detenerlo porque son esta pandemia, y otra regresar a las viejas prácticas que se tenían de la burocracia excesiva. Hoy en día contamos de herramientas tecnológicas como esta misma en las cuales estamos ahorita grabando,
y todas las dependencias cuentan con estas herramientas tecnológicas, donde los trámites se pueden hacer vía online sin ningún problema y no tendrían por qué atrasarse. ¿Cuál ha sido la excusa de estos temas? La excusa ha sido que las leyes normativas y los procedimientos administrativos no contemplan el uso de tecnologías de la información. Pero a mí en lo personal se me hace más una excusa que una realidad. En nuestro proceso administrativo en México, en los juicios online sí están contemplados, igual en cuestiones fiscales. Es decir, el juicio administrativo puede ser virtual, puede ser digital. Hasta ahí está bien. Y muchas dependencias se niegan a transitar en el ámbito electrónico, en el ámbito digital. Y dice, pues está cerrada la pandemia y pues doña Juanita, que es la encargada de sellar la foja, pues doña Juanita tiene 70 años, está a punto de jubilarse, tiene 65 años, perdón, 64 años, está a punto de jubilarse, doña Juanita no puede venir, pues se va a enfermar y pues no hay nadie que selle los papeles. Y bueno, pues la respuesta de algunos, bueno, pues habilite un correo electrónico para que doña Juanita pueda sellar los papeles electrónicamente. No, fíjate, doña Juanita no sabe utilizar computadoras. Y da casualidad que doña Juanita pues tiene la computadora en la oficina. Y en su casa no tiene computadora, solo tiene internet doña Juanita. Y pues no la podemos obligar a doña Juanita que utilice una máquina, una computadora cuando tiene 64 años. Y pues doña Juanita no puede sellar el papel y mientras no se sella el papel pues no se hace el trámite. Insisto, se me hace una aberración estos temas. Realmente doña Juanita, hoy en México, de acuerdo al INEGI, 90% de los mexicanos tienen acceso a un celular, más del 80% tiene acceso a internet. Vemos el Facebook, el Twitter, el Instagram, estamos en acceso a las redes sociales de manera tremenda. Entonces que me digan que un burócrata no tiene acceso a una máquina con internet, pues es casi imposible de creer. Entonces este tema de la agilidad es un tema que se ha venido combatiendo en México y parece que se ha instaurado de nuevo. Y yo creo que debemos combatirlo y exigir a las autoridades transitar en el ámbito digital. Porque este tema de la pandemia es algo que los científicos no se ponen de acuerdo cuánto tiempo va a durar. La pandemia está y la pandemia va a seguir. Los científicos más serios y aventurados dicen que un año más. Y hay quienes son demasiado fatalistas, dicen como 2 o 3 años. Y volvemos al caso de los jóvenes que les comenté que no tenían cédula y título, los cuales uno nada más lo hemos logrado sacar. El problema es que ¿qué va a pasar con los demás? ¿Se van a quedar sin título? Pues aquellos que tienen otra forma de vida pues no lo necesitan. Pero este joven que les comento pues necesitaba trabajar, él quería ser abogado y pues se tuvo que dedicar a muchas cosas menos a ser abogado, porque no tenía su título y su cédula hasta ahorita que lo acabo de obtener. Entonces por este tema es importante que luchemos por la agilidad de los procesos administrativos y que no dejemos que aquellas viejas prácticas de la burocracia malentendida se instaure de nuevo en México. Equidad. Bueno, pasamos con otra característica del proceso administrativo. Equidad. La equidad es el Estado debe tratar al ciudadano de la forma más equitativa posible, más justa posible. Equidad también se confunde con justicia, pero la equidad en sí misma es una forma de justicia. El proceso administrativo debe ayudar al ciudadano, debe corregir al ciudadano, pero lo debe ayudar también. El proceso administrativo no debe buscar perjudicar o, como se dice coloquialmente, fregar al ciudadano. El proceso administrativo no está para imponer multas. El proceso administrativo no está para castigar, está para corregir. Por eso se acuerdan que en cuestiones de la visita de verificación decíamos es para verificar el cumplimiento de las normas administrativas. Ese es el objeto de una visita de verificación. Verificar el cumplimiento de normas administrativas. No dice castigar, no dice multar de antemano, pero lo malentienden o los funcionarios lo malentienden. Piensan que equidad es castigar. Piensan que el objetivo del proceso administrativo es multar, es castigar, es fregar al ciudadano. No,
El proceso administrativo debe ser equitativo, se le debe dar los derechos, se les deben reconocer los derechos. Eso hablamos de equidad. Y los requisitos del procedimiento, los requisitos del procedimiento, debe quedar claro en la ley, debe estar contenido en la ley, en los reglamentos, todos y cada uno de los requisitos para efectuar el procedimiento, cuándo empieza, cuándo termina, cuándo se ofrecen pruebas, cómo se elabora una demanda, o sea, todos los requisitos, todo lo que se necesita para que el ciudadano pueda atender el proceso administrativo. Vamos a entender algo. El proceso administrativo está diseñado para el ciudadano, para que el ciudadano lo atienda, para que el ciudadano lo ejecute. Insisto, el proceso administrativo puede ser un proceso de corrección, no de castigo, de corrección. Y todo lo que el ciudadano necesite saber del proceso administrativo debe estar plasmado en la ley. El ciudadano debe saber que cuando presentas una demanda bajo un proceso administrativo debe estar firmado, y así lo debe decir el proceso. El proceso administrativo debe decir que necesitas una copia para cada una de las partes del proceso administrativo, y así lo debe de decir. El proceso administrativo debe decir que debes adjuntar la multa, el requerimiento, el acto administrativo para que establezcas una demanda, y así lo debe de decir. Es decir, los requisitos esenciales deben estar contemplados en la ley. El ciudadano debe entender qué es el proceso administrativo, cómo se ejecuta, cómo se elabora, los tiempos, los términos, las formas. Si no está en la ley, entramos en un tema de oscuridad de la ley, y desde luego se puede impugnar. Entonces recapitulemos, son 3 los últimos requisitos o características del proceso administrativo: agilidad, equidad y requisitos debidamente plasmados en la ley. En total, volvemos, las características del procedimiento administrativo son 7. 1. Legalidad. 2. Eficiencia. 3. Gratuidad. 4. Publicidad. 5. Agilidad. 6. Equidad. Y 7. Requisitos contenidos en la ley. Son las 7 características del proceso administrativo, de acuerdo a la doctrina y a la misma ley. Entonces, el proceso administrativo, como dijimos, retomamos a la diapositiva marcada con el número 3 del material que tienen ustedes. Dice: es una serie coordinada de medidas tendientes a producir y ejecutar un acto administrativo. Ese es el concepto, una serie coordinada de medidas tendientes a producir y ejecutar un acto administrativo. Las características son 7: legalidad, eficiencia, gratuidad, publicidad, agilidad, equidad y requisitos contemplados en la ley. Ok, entendiendo esto, nos vamos a la actividad administrativa. Nos dice que el derecho administrativo no solo regula la estructura de los entes que dependen del Poder Ejecutivo, sino también de manera fundamental se encarga de las actividades o tareas que realizarán dichos órganos. Estas tareas se les conoce como el aspecto dinámico de la administración pública. El derecho administrativo no nada más nos dice quiénes son los que forman la actividad pública, sino cómo se deben comportar. Es decir, el derecho administrativo no nada más nos dice quiénes son las secretarías, no solo nos dice que necesitamos una secretaría de educación pública, que necesitamos una secretaría de Hacienda, que necesitamos una secretaría de medio ambiente, que necesitamos una secretaría de salud pública, que necesitamos una secretaría de seguridad pública, sino también nos dice cómo van a desarrollar sus actividades esas secretarías. Es decir, la actividad administrativa es dinámica. ¿Qué es? ¿Y cómo es? ¿O cómo se ejecutan los actos administrativos? El derecho administrativo no solo dice que tiene que haber un secretario de Educación Pública, también nos dice cuáles son las funciones del secretario de Educación Pública. También nos dice qué puede hacer el secretario de Educación Pública y cuáles son los atributos de la Educación Pública. Entonces es el aspecto dinámico de la administración.
Y debemos recordar que la administración pública, el gobierno, está encaminado a alcanzar los fines estatales. El fin último de la administración pública, acuérdense que es el bien común. Y la pregunta es, ¿cómo lleva el gobierno el bien común al ciudadano? ¿Cómo lo logra? Lo logra a través de la actividad administrativa, de la actividad de los órganos administrativos, de lo que hacen los funcionarios públicos, a través de la actividad de la burocracia. Así se logra el bien común, a través de todo lo que hacen los órganos de gobierno. Así se logra el bien común. Les voy a poner un ejemplo muy claro que está sucediendo ahorita. Volvemos al tema de la pandemia. Nos enfrentamos a la pandemia y la pandemia tiene varias situaciones o nos trae varias situaciones complejas. La primera situación que nos trae la pandemia es que el ciudadano se enferma. Y si el ciudadano se enferma, requiere atención médica, requiere médicos, requiere lugares donde atenderse, requiere hospitales, requiere medicamentos para atenderse, requiere lo necesario para subsistir el tiempo en el cual no esté laborando. Y para prevenir el virus requiere vacunas. Y si se enferma y da la desgracia de que no logra sobrevivir, requiere disponer de sus restos mortales y de sus bienes y de sus herencias y de sus labores. Entonces el Estado es el que se tiene que encargar de todo esto. El Estado se tiene que encargar de contratar médicos. El Estado se tiene que encargar de habilitar hospitales. El Estado se tiene que encargar de proveer la medicina. El Estado se tiene que encargar de buscar las vacunas. El Estado se tiene que encargar, en dado caso, de garantizar el mínimo vital para que la persona pueda seguir obteniendo ingresos. Y es el Estado el que lo tiene que garantizar. Porque es el órgano que lleva el bien común a la sociedad. Y es el único que tiene esa capacidad para hacerlo. Hay algunos ciudadanos que tienen la capacidad económica para atenderse en un hospital privado. Pero la realidad es que en México son muy pocos los que pueden hacer eso. Los demás tenemos que ir a las dependencias públicas de salud. Entonces aquellos enfermos del coronavirus requieren médicos, hospitales, medicinas, vacunas, atención, y el Estado es que los debe proporcionar. Y ahí es donde vemos el derecho administrativo en su acción. ¿Okay? La primera pregunta es, ¿quién del Estado tiene que encargarse de esto? ¿El presidente, que es el jefe de la administración pública? No necesariamente. El presidente no es médico. El presidente no es experto en medicina. A pesar de lo que digan en las mañaneras, el presidente no es experto en medicina. Entonces se crea un organismo que es la Secretaría de Salud Pública Federal, quien dice, a ver, este organismo se va a encargar de esto, se va a encargar de contratar doctores. Es decir, los doctores van a ser empleados de este organismo. Se va a encargar de construir, administrar y equipar hospitales. Es decir, los hospitales van a ser propiedad de la Secretaría de Salud. Se va a encargar de comprar los medicamentos. Los medicamentos no los puede comprar, señor presidente, los tiene que comprar el organismo adecuado, que es la Secretaría de Salud. Se va a encargar de rastrear por todo el mundo las vacunas disponibles para poder aplicarse. La Secretaría de Salud también se va a encargar de emitir los ordenamientos administrativos para el cese de actividades laborales y que los trabajadores no se vean afectados. Entonces vemos como el gobierno crea un área
específica para atender esa necesidad de la pandemia. No la creo ahorita, ya estaba creada, pero es un ejemplo. Entonces, la Secretaría de Salud Pública se encarga de esa necesidad, ejemplificada en el tema de la salud pública. Insisto, de contratar médicos, de pagarles a los médicos, obviamente, de construir hospitales o habilitar hospitales, de proveer lo necesario en hospitales, camas, oxígenos, todo, porque, por ejemplo, aquí en Carmen tenemos un ejemplo, no sé si lo han visto, un edificio del hospital, que iba a ser el hospital de la mujer y el niño en Carmen. El hospital está construido y está listo, no está equipado. Equipar un hospital cuesta muchísimo dinero, cuesta el triple de que construirlo. Equipar los hospitales, conseguir las vacunas, y todo lo tiene que hacer un organismo, que es el organismo de salud pública. No puede ser la SEP que se encargue de la salud de los mexicanos, tiene que ser la Secretaría de Salud Pública. No puede ser la Marina, no puede ser la policía, no puede ser el presidente. Hay un organismo creado para eso, que es la Secretaría de Salud, que es la secretaría que se encarga precisamente de estos temas. Y si nos vamos a seguridad pública, pasa lo mismo. ¿Quién va a atender la seguridad pública del país? Pues la Secretaría de Seguridad Pública. Y si nos vamos a los cobros de impuestos, ¿quién va a atender el cobro de impuestos? ¿Será que la Secretaría de Salud puede atender cobro de impuestos? No, se tiene que crear un organismo exprofeso para eso, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Oiga, los mares, ¿quién los cuida? No, pues los cuida la Secretaría de Medio Ambiente. Oiga, los bosques, no, también es medio ambiente. Entonces, para cada función, para cada necesidad, se crea un organismo competente para desarrollarlo. Entonces, la administración pública no solo es crear esos organismos, sino cómo funcionan esos organismos. Regresamos al tema dinámico y al tema de la Secretaría de Salud. Ok, ya dijimos que necesitamos médicos, que necesitamos hospitales, que necesitamos vacunas. Ok, esos médicos, ¿cómo se van a contratar? ¿Cuántos sueldos se les va a pagar? ¿Bajo qué categoría van a estar? Esas compras de medicamentos se tienen que hacer por licitaciones. ¿Quiénes van a licitar? ¿Cómo van a licitar? ¿Cuáles son los requisitos? Es la parte dinámica, todo. El qué, el cómo y el por qué. Es importante establecerlo desde estos momentos para quedar claro que el derecho administrativo se encarga de todas estas cuestiones. Y bueno, el derecho administrativo contempla entes administrativos que se encargan de llevar el bien común. Vimos el ejemplo de la Secretaría de Salud. Bueno, en esta pandemia, regresamos al tema de la Secretaría de Salud, se encargó de dictar medidas administrativas. Una de las medidas que tomó la Secretaría de Salud Pública fue determinar el confinamiento.